Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios de la epístola de segunda de Pedro. Y hoy vamos a cubrir tan solo 3 versículos que son, sin embargo, muy intensos. La cuestión no es acabar con esto cuanto antes, sino la cuestión es exponerlo de forma correcta y nos vamos a tomar el tiempo que haga falta para poder sacar con la ayuda del Señor todo el jugo de un pasaje. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1. Y el versículo o los versículos son los versículos del 5 al 7, del 5 al 7. Y el tema de la exposición de hoy es la cadena de las virtudes cristianas, la cadena de las virtudes cristianas. Y vamos a ver qué esto todo significa. Pero antes que nada vamos a leer el texto y antes de leer el texto me gustaría una vez más darnos el contexto de lo que estamos exponiendo. Entonces, lo que hace Pedro, indudablemente ya muy cercano a estos últimos años, posiblemente incluso meses de su vida, él quiere dar a los destinatarios de esa carta, que es una carta general, una idea de cómo funciona la fe cristiana. Entonces la fe cristiana pues tiene su funcionamiento, tiene sus reglas, tiene sus principios a los cuales sigue y tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que es nuestra fe, de lo que creemos y cómo todo esto funciona. Y esto es lo que Pedro nos presenta de una manera magnífica. Entonces, él ha empezado la carta, los primeros versículos, los primeros 4 versículos que estudiamos la última vez, dándonos una introducción de lo que es la fe y sobre todo cómo esa fe nos llegó a nuestra vida de una forma gratuita, de una forma que era completamente inmerecida. Y ahora, lo importante, lo que él nos enseñó en estos primeros versículos es precisamente el contraste entre la vida de un creyente que reluce ante un trasfondo bastante sombrío, que es el trasfondo del mundo. Y esto él lo recoge en la última parte del versículo 4, donde él dice para que por ellas, estamos hablando de las promesas que Dios nos ha dado, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esto habla de un hecho, quiere decir que no puedes bailar en ambas bodas, no puedes estar en los dos sitios, en el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No puedes, como se dice en castellano, poner una vela a Dios y otra al diablo. Esto no es posible. Ahora, para aquellos que han entendido esto, esa fe preciosa, ahora surge como esa fe efectivamente se hace tangible, tangible y visible en nuestras vidas para que esto sea un reclamo excelente para que otros también se sienten atraídos a abrazar nuestra fe. A esto llegamos en el versículo 5 y aquí de cierta manera, aunque en la Reina Valera del año 60 que yo uso en esa traducción no hay un punto y aparte, sino de cierta manera está muy estrechamente vinculado con lo que viene antes, lo cual es también correcto si partimos del texto original. Aún así, esto quiere decir que a raíz de lo que Pedro nos ha
expuesto en los primeros 4 versículos. Ahora viene la conclusión. Y aquí dice, bueno, el por lo tanto lo pongo yo. Vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pues hasta aquí vamos a llegar hoy y obviamente lo que vamos a tener que desglosar es esa cadena de 7 elementos que Pedro aquí nos pone por delante. Pero antes de hacer esto, les invito a juntarse conmigo en oración para que le pedimos al Señor que Él nos bendiga en ese momento. Señor, gracias una vez más te damos por esta inmensa misericordia tuya, este privilegio tuyo de poder exponer tu palabra. Señor, yo soy consciente de que este mensaje no va a llegar a millones, por lo menos no aún. Habrá poca gente que está escuchando, habrá poco interés, pero los que ahora lo están viendo son las personas que van a asumir este mensaje en sus vidas, Señor, y con tu ayuda, transmitirlo a otros. Así siempre ha sido y así será también. Somos conscientes, Señor, que este mensaje tuyo es un mensaje transformador. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos que están escuchando. Y te doy las gracias una y otra vez también por aquellos que por su fidelidad en los asuntos técnicos están aportando su grano de arena para que todo esto funcione bien. Señor, bendícelos. Y una vez más te damos la gracia, Señor, por esa posibilidad de fijarnos en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, pues el contexto ya lo hemos visto y ya lo he explicado. Y ahora en lo que nos llama la atención en estos versículos 5 al 7, esto parece que es esa cadena, ese encadenamiento de 7 elementos donde parece a primera vista que una cosa es la consecuencia de la otra. Bueno, digo parece porque no es así. O sea, no es una consecuencia que una cosa viene de la otra, sino lo que Pedro aquí está usando es un medio de estilo muy común en la época de Pedro. O sea, a nosotros nos puede dar una impresión equivocada porque no estamos acostumbrados a ese tipo de medios de estilo, que una cosa es consecuencia de la otra. Pero lo que Pedro aquí quiere decir es que la fe de la cual él habla y que él ha introducido ya en el primer versículos, donde él habla de la fe, de una fe igualmente preciosa que la nuestra, donde él introduce eso, dice que esa fe de cierta manera desprende un abanico de calidades que deben de estar presentes en la vida de un creyente y que esto precisamente marca el contraste con lo que el mundo nos ofrece, ese espectáculo lamentable de egoísmo sin fin, de buscar siempre lo que Dios ha prohibido, de rebelarse sistemáticamente contra Dios, y él pone ese contraste que se reduce a 7
expresiones de la fe cristiana. Y esto es lo que vamos a desglosar ahora. Dice en el versículo 5 lo siguiente. Y voy a empezar con esa expresión que aquí en mi traducción, la Reina Valera del 1960, pues aparece en medio de la frase, pero que realmente hay que ponerlo al inicio. Vosotros también poniendo toda la diligencia por esto mismo. O sea, es la expresión por esto mismo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las cosas que él ha mencionado en los primeros 4 versículos. ¿Vale? Esto es el fundamento, es el fe que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y esto es la razón, por esto mismo, que esto ahora tiene que tener una serie de consecuencias en la vida de un creyente. Y por lo tanto dice, por esto mismo, vosotros también, bueno, vosotros también, porque también, bueno, juntamente con todos los demás. O sea, Pedro se dirige, como hemos visto en el primer versículo, a una serie de creyentes en términos generales, no a un cierto número en cierto lugar, sino a los creyentes en términos generales. Y habla de nuestra fe como una fe igualmente preciosa. De eso estamos hablando. Y esto tiene una serie de consecuencias. Esto funciona, como dice, vosotros también, esto funciona en Israel, esto funciona en Antioquía, esto funciona en Alejandría, en Roma, y ahora 2000 años después funciona tanto en Europa como en América, como en África, como en Asia, como en Australia. O sea, la fe cristiana no es dominio propio de cierta cultura terrenal, sino esto nos viene como revelación de arriba, del Padre Celestial. Por lo tanto, las cosas que aquí se aplican tienen validez universal, no es una cuestión, eh, digamos, de alguien que se lo ha sacado de la manga en Occidente o en Medio Oriente o en Estados Unidos o donde tú quieras, sino estos son principios universales, ¿vale? Por eso aquí dice, vosotros también, como todo el mundo. Y una tercera cosa dice aquí, poniendo toda diligencia. Ahora, esa palabra de toda diligencia es algo que hay que traducirlo un poco. O sea, toda diligencia, ¿qué quiere decir? Poner diligencia es esforzaros, ¿vale? La fe cristiana no es una cosa que tú lo consideras tranquilamente y haciendo en el sofá de tu salón y a ver si hoy pues voy a tomar alguna que otra prisa de fe cristiana, ¿vale? Pero que no sea una sobredosis para que no me, em, digamos, me ponga de forma inquieta, sino cada cosa en su momento. Bueno, si tú ves a la fe cristiana así, te equivocas, mi querido hermano, te equivocas completamente. Porque la fe cristiana es una cosa radical. Esto requiere de ti toda atención, ¿vale? Toda atención y que no permite distracciones. Por eso él dice, como se suele decir hoy, poneros las pilas. Estamos a la altura de la realidad y las realidades que Dios está llamándoles y por lo tanto Dios se merece toda la atención. Y esto se resume en la palabra poniendo toda diligencia. Esto habla de esfuerzo. Claro, esto es una palabra que hoy, por lo menos en el mundo occidental, pues no goza de mucha popularidad. Todo lo que nos huela de esfuerzo, pues no. Todo tiene que ser fácil, tiene que ser casi como un juego,
no debe de ocuparnos mucho tiempo y sobre todo no debe de agobiarnos, porque odiamos los agobios. Amamos las vacaciones pagadas, si es posible 4 a 6 semanas. Nos encanta el fin de semana donde nadie nos dice lo que tenemos que hacer y con los gastos pagados se puede ser. Pero eso de toda diligencia, poner esfuerzo, poner interés, sudar la gota gorda, como se dice, no, esto no es para nosotros. Me imagino que tú que estás viendo ese programa no opinas lo mismo, porque si no, no lo verías ahora. Me imagino que tú eres de aquellos que intuyen que hay algo más en la fe cristiana que asistir a un culto de 1 hora y media un domingo por la mañana y tal vez leyendo todos los días un trocito de la escritura y con esto ya está. Me imagino que esperas algo más y te doy la enhorabuena porque estás en el lugar adecuado. Pedro aquí nos habla de que esto hay que hacerlo con diligencia, con esfuerzo. Tómatelo en serio. Esto no es un juego. Esto no es algo que tú lo haces de paso como un hobby, como aquello que coleccionan sellos o no sé qué tipo de cosas hacen para pasar el rato. No, esto no es un hobby. La fe cristiana es todo. Es todo. Porque Cristo te ha redimido no parcialmente, sino del todo. Y esto incluye a todo lo que es tuyo, incluyendo tu tiempo. Entonces, añadir a la fe virtud, y esto es el primer elemento, es como decir, vale, pues esta fe, esa confianza en la resurrección de Cristo, porque esto es el tema del cual estamos hablando aquí en Segunda de Pedro y todo lo que esto involucra, esto tiene que tener una serie de consecuencias palpables y visibles. Y lo primero que él menciona aquí es la virtud. Claro, aquí cuando, sobre todo en contextos católicos romanos, escuchamos la palabra virtud, estamos muchas veces pensando en gente, qué sé yo, que se destacó por su excelencia moral, ¿vale? Ese tipo de moralismo es algo muy extendido, no solamente en el círculo cristiano, sino también los que no creen están llenos de moralismo. Moralismo. Y eso no es cristiano, pues es un moralismo secular que tienes que cuidar el medio ambiente y como tienes que cuidar el medio ambiente no se puede hacer esta cosa y tampoco la otra. Y si haces esto, pues eres muy malo porque no cuidas el medio ambiente. Bueno, esto aquí donde vivo yo se ha convertido en la religión estatal. Ese tipo de moralismo de gente que se cree mejor que otros porque siguen una serie de reglas, realmente es un asco. Porque te pone unas cargas imposibles de llevar. Y perfectamente se puede hacer la misma cosa dentro del ámbito de la fe cristiana. Cuando antiguamente se dijo que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas, pues yo podría decir lo mismo, no, es que yo no salgo fuera de mi casa porque en ese mundo hay demasiado hipócritas. Hipócritas que ahora se llaman. Bueno, no voy a usar las palabras para que todo el mundo quede tranquilo, ¿vale? Pero creo que entendemos lo que estoy diciendo. Ese tipo de moralismo, de cumplir una serie de reglas para que yo me siento mejor, no ayuda a nadie. Y si esto surge de la fe cristiana, pues a la fe cristiana tampoco ayuda.
porque reglas sin poder de la resurrección es simplemente un moralismo ciego. Por lo tanto, cuando aquí estamos hablando de virtud, no estamos hablando de virtudes, de puertas de convento adentro. De esto en Europa hemos tenido suficiente. Estamos hasta las narices de ese tipo de cosas, de ese tipo de religiosidad, de los santos que vivieron vidas, no sé qué, flotando casi 1 metro por encima de la superficie de la tierra. No, no estamos hablando de esto, porque la iglesia primitiva no tenía tiempo para ese tipo de barbaridades. Cuando aquí se habla de virtud, estamos hablando de las excelencias de Dios, las virtudes de Dios, de las cuales habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8 y 9, precisamente, que hay que proclamarlo al mundo, y esas virtudes de Dios que son sus excelencias, o como se dice en la teología, sus atributos, hay que verlos también en la vida de un cristiano. De tal palo, tal astilla, porque si allí no das nada, es que esa fe es simplemente no existente. Esa virtud es lo que Dios refleja, lo que Dios transmite a tu vida y lo que en tu vida se refleje. Como la luna recibe su luz del sol que lo emite propiamente, de la misma manera tú debes de reflejar los rayos del sol divina en tu vida. Y esto en la Biblia se llama virtud. Una excelencia moral, no por ser moralista, no por sentirte mejor, sino porque te puedes permitir el lujo de ser diferente que todos los demás, porque Cristo resolvió los asuntos más importantes de tu vida. Y esto incluye la vida eterna, que no es poca cosa, obviamente. Esa virtud es lo que es la vida cristiana, lo que hace la vida cristiana atractiva. Ser como Dios es. Bueno, yo he viajado mucho a Cuba. Y en Cuba los peques en las escuelas, no sé si lo hacen todavía, entiendo que sí, pero en fin, pues hay un curso que se titula Ser como el Che. Bueno, tienes que imitar a Che Guevara, bueno, en todas sus supuestas hazañas y su moralidad, que ahí el régimen lo considera extraordinario. Pues para el cristiano no es ser como el Che, para el cristiano es ser como Jesucristo. Nosotros queremos reflejar a Jesucristo, ser como Él, como Jesús. Porque a diferencia de Che Guevara, Jesús ha resucitado de los muertos y vive. Y sigue liderando un movimiento que se llama fe cristiana que va a vencer en este mundo. Esto en cuanto a la virtud, ser como Cristo. Creo que ahora entendemos lo que esa palabra engloba. Bueno, vamos a la siguiente. Es el conocimiento. Virtud sin conocimiento fácilmente acaba en el fanatismo y fanáticos tenemos en este mundo a mogollón. También en el mundo evangélico y cristiano. No he escuchado demasiados fanáticos en mi vida. ¿Por qué? Porque hablan sin conocimiento. Hablan por hablar y gritan y gesticulan, pero realmente lo que sale de su boca son bobadas, simplemente aire caliente.
Gente tan creída de sus propias facultades que hasta da asco de escucharlos. Si no hay conocimiento, todo lo que supuestamente el moralismo o esas virtudes pueden ofrecer, pues no tiene base. Conocimiento de Dios. ¿Y de dónde viene el conocimiento de Dios? Siento aburrirte, pero de aquí, de este libro. Es que no hay otro. Porque en la Biblia Dios se ha manifestado y si tú pretendes tener otro conocimiento aparte de la Biblia, mi querido amigo, te estás equivocando. Porque es a través del estudio de la palabra de Dios donde tú vas a sacar tu conocimiento. No por revelaciones extraordinarias, ni tampoco, por cierto, por las modas del momento, donde más que un predicador cree que tiene que incorporar a sus mensajes todo tipo de fantasías del siglo XXI que algún catedrático, cabeza hueca, infelizmente, está propaganda en ese mundo y que también a muchos cristianos les parece el último grito de la sabiduría. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento. El conocimiento de verdad viene de la palabra de Dios y solamente de la palabra de Dios. Y cualquier cosa que está reñido con la palabra de Dios simplemente es una mentira. Y esto incluye las ciencias naturales. A mí me encantan las ciencias naturales, me encanta la astrofísica sobre todo, me encanta la física cuántica, me encanta todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Hay muchas cosas que no entiendo, hay otras cosas que entiendo un poco. Y para mí no hay ninguna contradicción con lo que aquí dice el conocimiento, lo que Dios ha revelado en su palabra. No hay ningún tipo de contradicción. Pero lo importante es que tengamos este fundamento que es la palabra de Dios, el conocimiento que viene de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que nos dice Dios en cuanto a ese mundo. Por ejemplo, que ese mundo no viene de la nada, sino ese mundo viene de Dios. Dios lo ha creado por el poder de su palabra. Y podríamos decir muchas más cosas. Y esto nos lleva del conocimiento, digamos, em, natural o creacional al conocimiento espiritual. ¿Qué vas a saber de lo que nosotros llamamos el mundo espiritual aparte de lo que la Biblia te revela? Claro, es que hay todo tipo de medios que están siguiendo a un ocultismo descerebrado, pero realmente lo que sabemos del mundo invisible solamente puedes saber a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra fuente. Conocimiento quiere decir que es un conocimiento exacto de lo que es la realidad. Luego hay otro elemento, el tercero, que es el tema del dominio propio. El dominio propio es un elemento de la vida cristiana muy importante. Dominio propio, esa expresión originalmente Pablo, que por lo visto le encantó el deporte, lo tiene del mundo del deporte, de su tiempo. Pues un atleta que campeaba en los Juegos Olímpicos antiguos, igual que hoy en día los Juegos Olímpicos modernos o en una Copa Mundial de Fútbol, cualquier atleta, cualquier futbolista, cualquier persona que rinde algo especial en el mundo del deporte, pues tiene que tener un dominio propio que no te puedes imaginar. Sí, ganan una fortuna y eso les diferencia del apóstol Pablo y de los primeros cristianos y también de ti y de mí, supongo, pero esfuerzo y disciplina no les falta. Pues toma gente como Ronaldo, ahora no quiero meterme
en un campo minado, porque sé que ahí está Messi, ahí hay muchos otros, y los brasileños, por supuesto. Pero vamos a poner un Ronaldo. Pues ese tío a sus 40 años, sí, creo que acaba de llegar a ser el primer billonario futbolista. Pues muy bien, que lo disfrute. Pero a lo que voy es lo siguiente. Este, según me han contado, es el primero que aparece en la cancha de entrenar y es el último que apaga la luz. Es disciplina. Y ahora no quiero cantar las excelencias a Ronaldo, pero lo que quiero decir es, en la vida cristiana hace falta disciplina. Hace falta disciplina y tienes que preguntarte, pues esos 24 horas que el Señor me ha dado hoy, bueno, hasta el momento, ¿cómo los he empleado? ¿Haciendo crucigramas? ¿Perdiendo tu tiempo en cualquier tontería? ¿Qué has hecho hoy para avanzar el reino de Dios? Y esto requiere disciplina. Esto requiere una respuesta a la pregunta ¿hasta dónde quiero llegar hoy? ¿Hasta dónde quiero llegar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año? Y durante ese tiempo que el Señor me regala, hace falta disciplina. Disciplina, sí. Es una palabra que hoy en día no está de muy alta cotización, que digamos. Dominio propio, disciplina. Y esto quiere decir que tienes que preguntarte, ¿cómo puedo avanzar en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo avanzar con los dones que Dios me ha dado, el Evangelio, el reino de Dios? ¿Qué he hecho yo hoy, la semana pasada, el mes pasado o el año pasado, por este que me convertí para avanzar el reino de Dios con la ayuda de Dios? Porque tú solo obviamente no lo vas a poder hacer. Pues ese dominio propio se añade paciencia, porque claro, si tú tienes todo esto, dominio propio, conocimiento, tienes virtud, em, tienes que pelearte todos los días con hermanos en la fe que no tienen esto en la misma medida que tú. ¿Y para qué vamos a engañarnos? Pues a veces te saca de quicio. Y más que uno ha orado esta oración muy famosa: Señor, dame paciencia, porque si me da fuerza, le mato. Paciencia, de eso se trata. Paciencia con aquellos que no avanzan con la misma velocidad. Paciencia con las circunstancias de la vida. Paciencia con esa enfermedad que no hace otra cosa que frenar tus deseos de avanzar. Paciencia con circunstancias que invaden tu vida, que son ajenos a tu voluntad y que a veces ponen todo pata arriba. Paciencia con los dolores que estás sufriendo, tal vez en este mismo momento. Paciencia con personas que te hacen la vida imposible. Paciencia, paciencia, paciencia. La palabra es aguantar bajo el estrés, literalmente. Y esta es la razón porque a veces esas circunstancias que no son contrarios, no solamente exigen paciencia, sino producen paciencia. Interesante esto, porque pensaba, bueno, la paciencia de Job, proverbial.
No es que Job tenía mucha paciencia. ¿Has leído alguna vez el libro de Job? Pues te das cuenta que mucha paciencia no tenía. Pero aprendió paciencia. Y para que nosotros aprendamos paciencia, pues el Señor a veces pues tiene que tratarnos de una forma que nosotros no nos hace ni pizca de gracia, pero que es importante. La paciencia muchas veces se produce bajo presión. Bueno, es sobradamente conocido que el diamante, ¿cómo se produce el diamante? En profundidades tremendas donde el carbón bajo mucha presión se convierte en diamante. Un diamante, aunque muy duro, pues un diamante lo puedes destrozar simplemente prendiéndole fuego, porque sigue siendo carbón. Pero bajo presión ese carbón se convierte en diamantes. ¿Qué le parece? Paciencia. Y luego el tema de la piedad. Ahora, piedad no es lo mismo que virtud. Piedad en ese sentido es otra cosa. Piedad es vivir de una forma leal al servicio de tu Señor. Esto es piedad. O sea, no es algo que tú produces, sino la piedad es una actitud, no es una moralidad. Una actitud. Piedad es buscar la voluntad de Dios, buscar primero el reino de Dios. Esto es piedad. Ser leal a tu Señor, no negarle. Aprovechar las oportunidades que se te brindan todos los días para confesarle delante de los demás. Esto engloba la palabra piedad. Y luego el afecto fraternal. Esto es, casi podríamos decir, la disciplina maestra del cristiano. Porque sí, podemos amar a Dios y podemos amar a muchas cosas, pero vamos a ser sinceros, a veces nos cuesta horrores amar a los hermanos, a ciertos hermanos, y esto incluye a las hermanas. Nos cuesta porque como en cada familia, tu familia no se compone al 100% de las personas que tú te hubieses escogido. Y no estoy hablando de tus hijos o tu esposa, sino de tus tíos. Estoy hablando de tus sobrinos, de tus cuñados, de tus cuñadas, de tus sobrinos de segundo grado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay gente que en cada reunión familiar está poniendo bajo prueba tu paciencia. Por eso el amor fraternal, la próxima vez que puedes ejercerlo es en la próxima reunión de tu iglesia, cuando hay opiniones para todos los gustos y precisamente la gente muchas veces que mejor cerraría el pico son los que hablan más. Y a veces sientes como estás a punto de explotar. Ámales antes de hablar. Y con eso no digo que no tienes que decir nada y tampoco digo que tienes que dar la razón al necio. Pero lo que digo es que no te bajes a su nivel. Amar a los hermanos es decir las cosas en verdad, pero con una pizca de gracia. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto requiere, entre otras cosas, dominio propio, sabiduría, entendimiento, conocimiento, todo lo que hemos visto antes. Pero al final, si tienes esos ingredientes, estás a tan solo un paso de amar a tus hermanos. Ámalos como son. Y
una vez más lo digo, esto no implica que tienes que eh, decir que sí a todas las sandeces que dicen, porque a veces los hermanos también dicen sandeces. Por cierto, tú y yo también. Amor, afecto fraternal es simplemente darte cuenta que con este hermano, con esta hermana, pues compartes una cosa y esto es tu condición humana imperfecta. Compartes más cosas. Por ejemplo, para ti y para ellos, Cristo ha muerto. Y compartes otra cosa. Por ejemplo, que tú y ellos van a pasar el resto de la eternidad juntos. Tal vez no en esta iglesia, pero en la vida eterna. Las cosas como son. Somos imperfectos. Pero cualquier cristiano merece la pena ser amado. Porque Cristo le amó primero. Por lo tanto, tú y yo también le podemos amar. Y no solamente por palabras, sino también por hechos, por acciones. Afecto fraternal siempre es algo práctico. Y bueno, ya que estamos hablando del afecto fraternal, bueno, todo se resuelve con la palabra amor. ¿Te das cuenta? Entre fe y amor, todo el resto se distribuye. Pues son los dos valores básicos, esenciales de la fe cristiana. Las dos columnas. Ese amor mira el mundo como el Señor lo vio. Esto nos da una cosmovisión completamente distinta. Pues, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que estos 3 versículos valen la pena ser deletreadas? Porque hay muchas cosas que podemos aprender de cómo funciona la fe cristiana haciendo caso a lo que aquí pone. Pues hasta aquí hemos llegado hoy y ahora vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo de aplicarlo a lo que hemos aprendido hoy. Vamos a pedirle que Él nos bendiga. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu presencia en nosotros y te pedimos, Señor, que tú bendigas esa exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra para tu honra y para tu gloria. Y te damos las gracias, Señor, que has usado Pedro para decirnos todo esto. Y te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues que el Señor te bendiga y te cuide mucho.